Soy María Julia Catelén, me encuentro defendiendo la tesis presentada para cumplir con los requisitos del máster de Viticultura y Enología de la Universidad Nacional de Cuyo, en particular la Facultad de Ciencias Agrarias, y esta tesis se titula Combinación de estrategias prefermentativas y fermentativas para reducir el contenido alcohólico y el pH en vinos Malbec. Mi director Martín Fanzoni, mi codirectora Paola Maturano. Procedo entonces a iniciar la defensa. Bueno, comenzando con la introducción y los antecedentes. Actualmente la tendencia de consumo de los vinos tintos está orientada a vinos de gran estructura, con un buen volumen de boca, alta intensidad colorante y una buena complejidad aromática relacionada sobre todo a aromas de frutas maduras. Estas características que el consumidor prefiere en los vinos requiere por parte de la industria vitivinícola una buena extracción que sea eficiente de los compuestos fenólicos y aromáticos, para lo cual la madurez de la uva es un factor clave. En ese sentido, los ingenieros agrónomos y los enólogos han retrasado la cosecha en busca de la madurez de estos compuestos, conllevando así a un aumento de la concentración de azúcar y generando un desbalance entre la madurez industrial con la madurez fenólica. El producto de esto son vinos que tienen una alta graduación alcohólica, con un alto pH y una baja acidez natural. Este panorama se ha visto acentuado en las últimas décadas por el cambio climático, que ha traído aparejado el aumento de las temperaturas medias, como se puede observar en ambas imágenes, y eso ha provocado que haya altas temperaturas en el periodo de maduración de la vid, en el periodo de maduración de los racimos de uva. La consecuencia es una madurez industrial anticipada, tener una concentración de azúcar bastante alta al momento que se realiza la cosecha, y en consecuencia tenemos también una acentuación de mostos y de vinos desbalanceados que poseen una alta concentración de azúcar, mientras que la acidez permanece baja. La tendencia global también se puede observar en el panorama argentino. Acá lo podemos ver en el gráfico que refleja los alcoholes mínimos del año de acuerdo a las resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, generado a partir del muestreo en las distintas bodegas en este caso de Mendoza y de San Juan. O sea que la tendencia acá también responde a la tendencia mundial. Y este panorama no hace más que crear inconvenientes a la hora de la producción del vino. En ese sentido, los enólogos se van a encontrar con problemas microbiológicos, tecnológicos y sensoriales, así también como económicos. A nivel de la producción se ha encontrado evidencia de que genera paradas de fermentación o ralentización en el proceso de fermentación, así también como problemas que trae aparejado el nivel elevado de pH, tanto para el color del vino, al generar un desbalance en las distintas formas de las moléculas antociánicas, como en las formas en las que se encuentra el antiséptico utilizado en la industria, el anhidrido sulfuroso, ¿sí? Perdiendo entonces capacidad antiséptica, capacidad antioxidante y provocando entonces una desprotección del vino en el transcurso de la vinificación. Adicionalmente, la presencia de altas concentraciones de alcohol en los vinos generan efectos adversos en cuanto a las características sensoriales del vino. Por ejemplo, es bien sabido que altas concentraciones de alcohol generan una sensación más elevada de amargor y de astringencia. Y por último, y no menor,
los altos contenidos de alcohol en los vinos traen aparejado impuestos adicionales en algunos países, así también como rechazo por parte de los consumidores cuando se los relaciona con efectos nocivos para la salud o desestímulo en el consumo, por ejemplo, a la hora de manejar. Ante esta situación, ante esta problemática, la industria ha planteado distintas alternativas tecnológicas, las cuales se pueden agrupar en 4 grandes grupos, como estrategias que se pueden desarrollar previo a la instauración de un viñedo. En este caso podrían ser nuevos vides, nuevos clones y portainjertos, lo cual conlleva mucho tiempo de estudio, por supuesto. Nuevas zonas de producción o sistemas de conducción. En este caso se han analizado resultados positivos, aunque poco coherentes de una zona a la otra debido a la variabilidad entre las regiones y también además de estos resultados incoherentes, conllevan una inversión elevada de dinero y de tiempo. En un segundo grupo encontramos las prácticas vitícolas, las prácticas culturales que se llevan a cabo en los viñedos, como por ejemplo el desoje, el aumento de la carga, el riego precosecha y tal vez la práctica cultural que sería más lógica ante esta problemática de altos alcoholes y pHs, que sería la cosecha temprana para obtener menor concentración de azúcar y menores pHs. Pero con la incidencia en las características sensoriales que esto puede conllevar, generalmente muy asociado a los aromas más bien herbáceos, así que cada una de ellas ha tenido buenos resultados con algún que otro contra. En un tercer grupo encontramos las prácticas prefermentativas, prácticas que se pueden realizar en bodega previo a la instancia de la fermentación alcohólica, y las prácticas fermentativas y postfermentativas una vez que ya estamos en bodega, ¿sí? La idea en la industria, o lo que se ha buscado desde el mundo científico y desde el mundo productivo, ha sido encontrar herramientas que sean sencillas, de fácil aplicación, con bajos costos y bajo impacto ambiental, así también como que sean aceptadas tanto en la industria como por los consumidores finales del vino. Entonces, frente a este panorama, este estudio se centró en el análisis de la aplicación de 2 técnicas en simultáneo que han tenido buenos resultados y que responden a cada una de estas características. Una de ellas, una estrategia prefermentativa, blending, junto con una de las estrategias fermentativas a través de la utilización de levaduras de baja productividad de etanol. De esta manera, para este trabajo se establecieron las hipótesis. Partimos de una hipótesis general en la que establecemos que la combinación de estas 2 estrategias de blending y de utilización de levaduras de baja producción de etanol se puede obtener vinos con menores niveles de alcohol y pH sin modificar significativamente la composición polifenólica y los atributos sensoriales de los vinos obtenidos. Y los desglosamos en 3 hipótesis específicas. La primera, que el empleo de estas 2 estrategias va a permitir reducir significativamente el alcohol y el pH del producto final, que esta combinación de estrategias produciría vinos con composiciones fenólicas similares a los vinos controles, y que los vinos obtenidos mediante esta combinación de estrategias también tendrían características organolépticas similares a los vinos control. En consecuencia, los objetivos generales que nos planteamos
son evaluar el efecto de la combinación de estrategias tecnológicas, blending de cosechas, inoculación de levaduras regionales, Saccharomyces y no Saccharomyces, para reducir el alcohol y el pH, evaluando su efecto en la composición química y las características organolépticas de vinos Malbec. Nuevamente, desglosando estos objetivos generales, se plantea, primero, analizar la efectividad de esta combinación de estrategias para la reducción de alcohol y pH, determinar cuál es su influencia sobre la composición fenólica de los vinos resultantes y caracterizarlos organolépticamente para evaluar lo que sería el efecto a nivel sensorial. Paso entonces a describir de qué se trata el tratamiento o la estrategia prefermentativa de blending, ¿sí? El blending, lo voy a mostrar acá. El blending ha sido una técnica estudiada previamente por varios autores que consiste básicamente en la elaboración, en este caso y en el caso de este trabajo, de un vino a partir de uvas inmaduras, en este caso fueron uvas Sauvignon Blanc procedentes de Agrelo, las cuales se sulfitaron, se inocularon con una levadura comercial, en este caso la S1118, y se fermentó a 18 grados para obtener un vino más bien neutro, sin aromas, que no vaya a incidir sensorialmente en el blending final, y se obtuvo entonces un vino de baja graduación alcohólica y de alta acidez. Ese vino se sulfitó y se conservó hasta generar el corte con el varietal principal, que se trata de Malbec, también procedente de Agrelo. Este Malbec fue cosechado en dos momentos diferentes, cuando alcanzó la madurez industrial, es decir, la concentración de azúcar y los niveles de pH de acidez deseados, y en el momento en el que alcanzó los 24 Brix, en el que se considera que la uva alcanzó su madurez tecnológica, su madurez polifenólica y aromática. Dentro de estas vinificaciones, en el segundo momento de cosecha se realizaron vinos control de acuerdo al protocolo que ya tiene desarrollado el INTA, y se realizó sobre este mosto el blending desarrollado o caracterizado por Kontoudakis, en el cual se reemplazó una parte del mosto de alta concentración de azúcar por el vino elaborado a partir de Sauvignon Blanc de bajo alcohol y pH, y esto se realizó en aproximadamente un 20% del volumen del mosto. Adicionalmente, se sulfitaron los mostos para controlar la microflora presente en los vinos. Esta técnica, de acuerdo a los estudios realizados previamente, ha logrado reducciones de hasta un 2% de alcohol y 0,2 puntos de pH. Luego pasamos a lo que es la descripción del tratamiento fermentativo, la coinoculación, que se basó también en estudios realizados previamente, sobre todo por Mestre y por Maturano, estudios que evidenciaron reducciones de hasta 1,6% de alcohol, y debido al potencial de acidificación por producción de ácidos orgánicos de las levaduras no Saccharomyces, también importantes reducciones de pH. Estos estudios previamente realizados generaron una preselección de levaduras no Saccharomyces, describiendo cuáles eran las condiciones ideales en las cuales se debería realizar este co-inóculo no Saccharomyces, describiendo la temperatura, el tiempo y el tamaño del inóculo, para luego validarlo, realizar una caracterización sensorial y reproducir esta coinoculación que se utilizó en este estudio a nivel de laboratorio. Entonces, las levaduras utilizadas en este trabajo que se obtuvieron de la Facultad de Biotecnología de la Universidad de San Juan, del Cepario, se denominaron la levadura
Saccharomyces cerevisiae regional como BSC 114 y para el sistema de coinoculación o el protocolo de coinoculación, la levadura Hanseníaspora BHU9 en combinación con la previamente mencionada. El protocolo que se utilizó, también de acuerdo a los estudios previamente realizados, fue el que posteriormente al sulfitado mencionado en el tratamiento prefermentativo, se realizó un control microbiológico para no permitir o evitar que se desarrolle la microflora autóctona del mosto e inocular con la Hanseníaspora de manera masiva con 5 por 10 a la 6 células por mililitro y posteriormente, 48 horas después, inocular con la Saccharomyces cerevisiae regional, también de forma masiva, con 2 por 10 a la 6 células por mililitro, protocolo que se llevó adelante a una temperatura de 25 grados. De esta manera, el diseño experimental de este estudio queda compuesto por dos factores en 3 niveles distintos, dándonos 9 tratamientos desarrollados, ¿sí? Una elaboración en la primer cosecha con 22 Brix, habiendo alcanzado la madurez industrial, con la levadura control, la S1118, la levadura Saccharomyces cerevisiae regional y el protocolo de coinoculación, y luego sobre el segundo momento de cosecha, habiendo alcanzado la madurez tecnológica, los tres niveles de la estrategia fermentativa como vinos control frente a la estrategia que va a llevar que llevó el blending de vino Malbec con vino producido a partir de uvas inmaduras. Este protocolo, esta vinificación se realizó a 25 grados durante 14 días, en los cuales se controló la temperatura y la densidad, y también se realizó un control microbiológico para analizar la implantación de las levaduras utilizadas, y una vez que se terminó la fermentación alcohólica, se inoculó con bacterias lácticas para que lleven a cabo la fermentación maloláctica, y una vez que esta terminó, se sulfitó el vino y se dejó durante 30 días a bajas temperaturas para generar la estabilización tartárica. Luego de eso se embotelló y se conservó a bajas temperaturas hasta el momento de su análisis. Todos los vinos fueron realizados por triplicados. Paso entonces a comentar cómo fue el control microbiológico de los tratamientos. Este control microbiológico se realizó mediante un muestreo diario. Esas muestras fueron diluidas de manera seriada, se inoculó una caja de Petri, se utilizó un medio diferencial WLN y las placas fueron incubadas durante 5 a 7 días para llegar a estos datos, en los cuales podemos visualizar que la duración, como se podía prever, estuvo estrictamente relacionada o estuvo bien relacionada con la concentración de azúcar, ¿sí? A menores concentración de azúcar, los procesos de fermentación duraron menos. Por otro lado, en cuanto a lo que fue la estrategia de coinoculación, podemos ver que, como pueden ver acá, en azul van a encontrar la levadura Hanseníaspora. En los tres distintas estrategias prefermentativas se encontró en mayor cantidad, en mayor concentración que las levaduras nativas, las presentes previamente en el mosto, que se encuentran graficadas en rojo, y que tuvieron presencia hasta el día 4
en el caso de la primera cosecha y el día 6 en el caso de los vinos procedentes de la segunda cosecha, para dar lugar a esta disminución del azúcar que se encontraba en el mosto, más allá de que tuvo esta tasa fermentativa baja, en principio genera una disminución de la concentración de azúcar, permitiendo que la posterior implantación de la levadura Saccharomyces cerevisiae regional crezca prácticamente sin fase de latencia y gane el medio al resto de las levaduras. ¿Sí? Esto mismo, esta ganancia del medio por parte de las levaduras implantadas también se puede ver en lo que fueron las levaduras comerciales. La S1118 siempre estuvo en mayor concentración que las levaduras nativas. Bien. En cuanto a los resultados, comenzamos entonces con el análisis de los parámetros generales de los vinos Malbec. Estos análisis se realizaron de acuerdo a las técnicas sugeridas por la OIB. Sobre los vinos finalizados se realizó el análisis con un Wine Analyzer, ¿sí? Que realiza los análisis a través del espectro infrarrojo, y también se calculó el rendimiento de etanol de cada uno de los tratamientos a través de la diferencia entre el azúcar inicial y el final en relación a la concentración de alcohol obtenida. Cabe resaltar que todos los tratamientos fermentaron hasta tener rastros de azúcar, siempre menos de 2 gramos por litro. Y en cuanto a lo que nos atañe, por ejemplo, la concentración de etanol, podemos ver que los mayores valores se encontraron en los vinos procedentes de la segunda cosecha que no recibieron tratamiento prefermentativo. En ese sentido, también podemos ver que los vinos que sí recibieron el tratamiento prefermentativo de blending con el vino de uvas inmaduras, obtuvo en promedio un 1,4% menos en sus concentraciones de alcohol que los vinos control, que los vinos de la segunda cosecha, con valores similares a los vinos de la primera cosecha, tal como era buscado. Cabe destacar también que en la estrategia del vino obtenido a través del blending con el protocolo de co-inoculación se obtuvo valores altos en cuanto a rendimiento de etanol, demostrando la baja eficiencia de conversión de azúcar en etanol por parte de las levaduras combinadas regionales. Otro de los parámetros que es de nuestro interés es el pH. Podemos observar que para la estrategia prefermentativa, combinada con cualquiera de las estrategias fermentativas, se obtuvo una reducción de hasta 0,3 puntos de pH en relación a los vinos de la segunda cosecha y de la primera cosecha, lo cual puede ser explicado por esta adición de mosto verde con bajo pH, aunque esto no se ve, no tiene alta repercusión, más que un 4% en los valores de la acidez total. Una vez realizado el análisis de la varianza de 2 factores, pudimos observar un fuerte efecto del tratamiento prefermentativo sobre el alcohol y el pH de 60,2 y de 74,3% respectivamente, y un efecto un poco menor sobre estos 2 parámetros de la interacción de ambos tratamientos, en este caso del 19 y 9%. Adicionalmente, en este análisis también se puede observar que hubo una fuerte incidencia del tratamiento fermentativo en relación al parámetro de acidez total, que, como hablábamos previamente, se puede explicar por el potencial acidificante que poseen las levaduras no Saccharomyces.
Por último, que no es menor, todos los tratamientos tuvieron valores de acidez volátil aceptables de acuerdo a los parámetros del INB, más allá de que el aumento o la madurez en la uva generalmente produce un aumento también en los valores de acidez volátil. Todos se encontraron dentro de los valores aceptables y sí cabe resaltar que ambas estrategias generaron una de pequeña disminución de estos valores, tanto la prefermentativa como la fermentativa. En relación a estos parámetros, y en particular del alcohol y del pH, podemos entonces decir que los dos tratamientos con mayor efecto en la reducción de ambos fueron los vinos provenientes de la segunda cosecha, que sufrieron el tratamiento prefermentativo, es decir, de blending, inoculados con la cepa de Saccharomyces cerevisiae regional, BSC 114, y el tratamiento que recibió coinoculación. En cuanto a lo que fueron los parámetros fenólicos globales de los vinos, en cuanto a la composición global, podemos mencionar que se marcó una diferencia entre los vinos procedentes de la primera cosecha en relación a los vinos procedentes de la segunda cosecha en cuanto a antocianos totales, taninos totales y fenoles totales. Parte de algo que no es menor, dentro de esta diferenciación, los vinos de la segunda cosecha que recibieron el tratamiento del blending, de la estrategia prefermentativa, no se diferenciaron de los vinos de la segunda cosecha en cuanto a su composición de fenoles, taninos y antocianos, y nosotros lo vemos como algo positivo. Adicionalmente, cabe destacar que la implantación de la levadura Saccharomyces cerevisiae regional también generó, es decir, el tratamiento fermentativo generó un aumento en los taninos totales y en los antocianos totales en relación a la cepa comercial, ¿sí? Estos datos fueron obtenidos a través de las técnicas propuestas por Harrison y Heredia, a través de la lectura de las absorbancias por espectrofotómetro sobre vino previamente filtrado. Una vez también realizado el análisis de la varianza con las dos estrategias como factores, también podemos ver que este aumento que vimos reflejados en los gráficos tuvo un efecto estadísticamente significativo tanto para taninos como para antocianos en la estrategia fermentativa y adicionalmente en los fenoles totales para la estrategia prefermentativa, ¿sí? En cuanto a los pigmentos poliméricos totales, podemos ver una tendencia similar. Los vinos de la segunda cosecha tuvieron mayor concentración. Los pigmentos poliméricos totales agrupan los grandes y pequeños pigmentos poliméricos y lo que podemos observar luego del análisis de la varianza con los dos factores es que, aunque no se vio afectado por la interacción de ambas estrategias, los pigmentos poliméricos totales, sí la interacción de ambas estrategias generó una diferencia estadísticamente significativa en pigmentos poliméricos grandes y pigmentos poliméricos chicos. Pasamos a lo que fue el análisis del color del vino desde la perspectiva cualitativa. El color de los vinos fue medido a través de la metodología CIELAB, que es un espacio tridimensional, el cual es compuesto por 3 ejes distintos, en el cual L, acá lo podemos ver en este gráfico, mide la luminosidad
en este eje la valoración se mueve desde 0 a 100, siendo 100 blanco y 0 negro. Luego tenemos el croma, que es la intensidad o saturación del color, y los ejes que miden la tonalidad del vino, el eje A, que se mueve de verde a rojo, y el eje B, que se mueve de azul a amarillo. La idea acá entonces fue no solamente medir de esta manera objetiva el color, sino también posicionarlos en el esquema tridimensional y medir la distancia de color a través de la diferencia euclidia de los diferentes puntos en el espacio tridimensional para evaluar de manera objetiva las diferencias en los colores. Podemos concluir que los vinos de las primeras cosechas, viendo el parámetro L, se encontraron más cercanos a los valores mayores de luminosidad, lo cual nos dice que los vinos fueron más claros, más claros y menos intensos, mientras que los vinos de la segunda cosecha se agruparon en valores menores, que con mayor intensidad colorante fueron vinos más oscuros, y en relación a los distintos vinos podemos decir que los vinos control tuvieron 16% menos de luminosidad, mientras que los vinos de la segunda cosecha con blending, cortados con el vino procedente de uvas inmaduras, tuvo un 19% menos de luminosidad, es decir, que fueron vinos más oscuros con una intensidad mayor aún que los vinos de la segunda cosecha. En relación a la ubicación en el espacio definido por la variable de tonalidad y la variable de saturación, podemos ver que los vinos agrupados acá, triángulo, círculo y cuadrado, pertenecen a la primer cosecha, tuvieron menor tonalidad violeta por su orientación respecto a los ejes A y B, y los vinos de la segunda cosecha tuvieron una mayor intensidad. Al analizar la varianza con las dos estrategias como factores, podemos ver que la estrategia prefermentativa incidió en todos los parámetros, mientras que la fermentativa tuvo un efecto significativo sobre la saturación y la tonalidad de los vinos, así también como sucedió con la interacción de los mismos. Vamos entonces a ver cómo a través de la medición de la distancia de estos puntos en el eje tridimensional, podemos ver que las mayores diferencias de colores se dieron entre los vinos de la primer cosecha y los vinos de la estrategia prefermentativa inoculados con la levadura Saccharomyces regional y los que sufrieron la coinoculación proveniente de la estrategia fermentativa. ¿Sí? Esos fueron los vinos que más se distanciaron entre sí. Acá me falta algo. Bueno. Pasando a lo que fue la medición de los polifenoles de manera individual, esto se hizo a través de HPLC, cromatografía líquida. Los compuestos medidos de manera individual se agruparon en compuestos no acilados, acetilados, cinnamoilados, pigmentos de bajo peso molecular, derivados de antocianinas, piranoantocianos y adductos flavonol de antocianina. En ese sentido, pudimos ver que la composición fenólica de este vino, de estos vinos, un segundo. La composición fenólica de estos vinos se correspondió con lo establecido en estudios previos en los que la mayoría, alrededor del 68%, fueron los glucósidos simples,
seguidos por los acetilados en aproximadamente un 15%, luego los cinamoilados y las piranoantocianinas. Las cantidades de este perfil antociánico de los vinos, bueno, y me doy cuenta que eso está mal, mi título está mal, fueron similares a las cantidades medidas por el espectrofotómetro, aunque significativamente menores, y esto es probable que se deba a que la cromatografía mide antocianos libres, mientras que el espectrofotómetro mide, o sea, sobreestima esta cantidad e incluye también otros pigmentos de coloración roja. Bien. Dentro de estos pigmentos, los más afectados por el tratamiento prefermentativo fueron los piranoantocianos y los adductos flavonoantocianos, y en particular por la interacción las viticinas, como podemos ver en el análisis de la varianza con las dos estrategias como factores. La tendencia que se pudo ver en el análisis espectrofotométrico de la composición polifenólica no se observó en la cuantificación individual, pero sí se pudo observar que para los vinos de la segunda cosecha hubo varios compuestos que se encontraron en mayores cantidades, como por ejemplo la petunidin 3-glucósido, la peonidina 3-glucósido, dentro del grupo de los glucósidos simples, y dentro de las antocianinas aciladas, la delfinidina acetilglucósido, la cianidina acetilglucósido, delfinidina cumarbilglucósido y malvidina cafeilglucósido. No puse los resultados individuales. Por último, en cuanto a la caracterización sensorial de los vinos, esto se hizo a través de la convocación de un panel con 12 voluntarios que realizaron previamente un test triangular discriminativo para evaluar si había diferencias entre las repeticiones, y dado que los resultados arrojaron que no había diferencias entre las repeticiones, se procedió a lo que fue el análisis sensorial descriptivo, que constó de 4 sesiones en las que se determinaron la terminología y los estándares de referencia. De esta sesión nacieron 2 descriptores visuales, saturación de color y tonalidad violeta, 4 descriptores a nivel de sensaciones de boca, que fueron acidez, amargor, astringencia y volumen en boca, y 5 descriptores a nivel aromático, frutado, floral, herbáceo, especiado y balsámico. Luego se recurrieron a 4 sesiones de formación para dar lugar a 3 sesiones de evaluación, en la que los panelistas evaluaron la intensidad de cada uno de los descriptores a través de la utilización del software Sodelsa, y se evaluó también la performance de cada uno de los panelistas en relación a la performance media de todo el panel. De esta manera se procedió al análisis de los datos a través de la realización de un análisis de componentes principales, en el cual podemos ver este es el loading plot, en las elipses de confianza, como sobre la primera dimensión se diferencian los vinos de la primer cosecha en el lado negativo de la primera dimensión de los vinos de la segunda cosecha. Adicionalmente, esta dimensión explica casi el 63% de la diferenciación de los vinos, mientras que en la dimensión 2 sí podemos ver distinguidos en los vinos que atravesaron el tratamiento prefermentativo de los
de los vinos control, ¿sí? Esto podemos ver en el loading plot, donde vemos la distribución de los puntos de colores, que son la distribución de las intensidades de los descriptores, que la dimensión 1 puede estar explicada principalmente por el descriptor aromático herbáceo, y la diferenciación entre los vinos de la segunda cosecha y los vinos del tratamiento prefermentativo por los descriptores de amargor y de acidez. En este sentido, cabe destacar que los vinos de la segunda cosecha fueron caracterizados como vinos que tenían mayor saturación de color y tonalidades violetas, que tenían una buena estructura en la boca a la misma vez que tenían amargor, y que a nivel aromático se describieron como vinos frutados, especiados y balsámicos. Voy a salir un momento. Bien. Esto indica que la estrategia prefermentativa prevaleció en todos los atributos sensoriales. Como cabe destacar que la sensación de amargor se condijo con el contenido más elevado de taninos de los vinos provenientes de la segunda cosecha, y que un resultado por destacar es que el tratamiento fermentativo tuvo efecto sobre la astringencia para los vinos elaborados con la levadura comercial, que se encontraron menos astringentes. Por último, las conclusiones de este trabajo establecen que la combinación de estrategias fermentativas y prefermentativas lograron reducir los niveles de pH y etanol en los vinos Malbec, y que su impacto fue positivo a nivel de la composición polifenólica, sobre todo en cuanto a taninos, antocianos y pigmentos poliméricos, que tuvo repercusión en el color y en las sensaciones en boca. El tratamiento prefermentativo no alteró la composición fenólica de los vinos de uvas maduras, lo cual se considera positivo, y esto se atribuyó al efecto de disminución del pH, que favoreció la extracción de los fenoles en el proceso de vinificación, lo cual también se evidenció en los tratamientos que recibieron inoculación de la levadura regional, que se evaluaron como vinos con mayor contenido de antocianinas y taninos. Tanto las dos estrategias prefermentativa y fermentativa, como su interacción, tuvieron un rol importante en el color de los vinos, haciéndolos que sean vinos con mayor intensidad colorante, con mayor tonalidad violeta. Sobre todo tuvo mayor impacto la estrategia del blending. Y esto obviamente, esto se atribuye a la reducción del pH, que es clave para el parámetro en cuanto al equilibrio de las formas antociánicas en la matriz del vino. Por último, el análisis sensorial derivó en la diferenciación de los vinos de la primera cosecha con los vinos de la segunda cosecha. Ambos vinos de la segunda cosecha se caracterizaron por tener una buena estructura, una buena astringencia, aromas frutados, especiados y balsámicos, sin notas herbáceas, lo cual se condice con la tendencia o con los gustos de los consumidores actuales, demostrando que la combinación de las estrategias generó vinos cualitativamente similares a los obtenidos en los vinos control. Así también como los cambios positivos en alcohol y pH. Qué mal escrito está eso. Los vinos con mejor performance en cuanto a reducción de alcohol y de pH fueron los vinos en los que se aplicó la estrategia prefermentativa, que recibieron
la coinoculación de levaduras y la inoculación de levaduras regionales, porque estos valores fueron menores que los vinos control. Además, evidenciaron mayor potencial fenólico y se evidenció que no se afectó la calidad sensorial en términos de color, aroma y sensaciones en boca. Concluimos entonces que las tecnologías propuestas en este trabajo podrían resultar en herramientas sencillas y de fácil acceso, ya que son económicas, para la producción de vinos tintos de baja graduación alcohólica y de alta calidad química y organoléptica. Muchas gracias.